de Jacob, pongas tu nombre. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas a quien. ¿Alguien me está siguiendo? Y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Alguien diga pero. Alguien diga pero. Alguien diga pero. Los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. No está nadie aquí en esta mañana. Y podrán volar como las águilas. Podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Así dice Jehová el Señor. Profetízale al que está a un lado y dile: Él da fuerzas al cansado. Toma asiento dándole un aplauso al Señor en esta mañana. El contexto de esta escritura es de un pueblo de Israel viviendo en un estado lamentable de esclavitud en el imperio de Babilonia. Y esta esclavitud había venido como consecuencia de la rebeldía y desobediencia del pueblo de Dios. Porque siempre que Israel pecaba, lo que seguía era un tiempo de humillación y esclavitud. Alguien dijo que el pecado es sabroso, pero mata. Israel pecaba y automáticamente entraban en temporadas de humillación y esclavitud. Y es la misma consecuencia hoy cuando le faltamos al Señor. Lo que le sigue es tiempo de humillación y esclavitud. Ahora bien, en el capítulo 40 de Isaías, o este capítulo, marca el inicio de un nuevo tiempo para Israel. Del capítulo 1 al 39 hay como una frustración de Dios. Y usted va a leer recriminándole Dios a Israel en esos capítulos. Había frustración porque el pueblo estaba esclavo. Y a Dios no le gusta que nadie esté esclavo de los de Él. Pero el capítulo 40 marcó un parteaguas en Israel, porque dio inicio a un nuevo tiempo para ellos. Y a través de Isaías les anuncia que su tiempo de ser esclavos, que el tiempo de estar siendo humillados, que fue alrededor de 70 años, había terminado. Y así empieza este capítulo en el verso 1 y 2 de Isaías 40. Puedo ver a Isaías con una sonrisa, porque el profeta sonríe más cuando lleva buenas nuevas que cuando lleva un juicio. El Dios de ustedes dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Hablen con cariño a Jerusalén y díganle:
que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados. Porque Dios se enfureció con el pueblo. Escuche, no les pagó lo que merecían, les pagó el doble. Y viene el profeta a anunciar que el tiempo de esclavitud había terminado para Israel. Y yo vengo en esta mañana bajo un manto profético para anunciarle a alguien que su tiempo de esclavitud termina hoy. Hoy caduca esa temporada de humillación en tu vida. Hoy vence esa temporada de frustración en tu vida. Hoy vence esa temporada de cansancio. Yo no sé si alguien es para alguien esta palabra. Toca a alguien, dile: desde hoy sales de tus cárceles. Desde hoy Dios te libra de las cadenas que te tenían atado. Desde hoy sales del sufrimiento. Desde hoy eres libre de la enfermedad. Yo no sé si me metí a predicar a la iglesia correcta. Yo no sé si te maltrataron toda la semana en el trabajo para que estés como con cara de cansancio. Pero yo sé que hay alguien que vino por una palabra en esta mañana. Los 70 años de esclavitud habían desanimado al pueblo, habían desalentado, habían hecho perder la fe en su Dios, Jehová su Dios. Y ahora, en consecuencia, lo único que había en su boca, le pregunto a usted, ¿qué saldrá de la boca de un desanimado? ¿Qué saldrá de la boca de un frustrado? ¿Qué saldrá de la boca de un cansado de la vida? Lo único que había en el pueblo era desilusión, era queja. Eran palabras donde había de todos menos fe. Y es en ese tiempo de frustración, de desespero, porque es terrible cuando a alguien le anuncian algo malo y no hay solución para ello. Pero es el doble del terrible cuando a uno le anuncian algo malo y hay solución y no la puede tomar. ¿Alguien me sigue acá? Y el pueblo sabía que había un Dios que podía librarlos de eso. Pero ese Dios no les había contestado por 70 años. Y es bajo esa atmósfera del pueblo donde irrumpe Isaías con las buenas nuevas. Yo no sé, yo traigo buenas noticias para alguien en esta mañana. Otros se quedaron con las noticias del Telemundo. Bien, yo no sé dónde están los demás, pero yo creo que tú viniste aquí por una buena noticia. Y dice el verso 27: Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? Porque dices: el Señor no se da cuenta de mi situación, o que Dios no se interesa por mí. Voltea con alguien, dile: creo que he escuchado eso antes. Alguien, hay una vocecita, dile: creo que me recuerda una vocecita de alguien que se quedó allá en Guate, allá en El Salvador, en México. Alguien ha escuchado esas palabras.
Yo quiero recordarte, iglesia, que bajo ninguna circunstancia Dios se olvida de sus hijos. ¿Alguien escuchó eso? No hay manera que Dios se olvide de sus hijos. Yo creo que por padre más descuidado que haya, no se olvida de sus hijos. Y si se olvida, no va a ser por meses, va a ser por segundos. Ay, se me perdió en el mall, pero vas por él. Pero muchas veces a los hijos de Dios creemos que Dios se olvidó de nosotros. Y así como Moisés le dijo a Josué, Josué me lo dijo a mí, yo te lo digo a ti. Deuteronomio 31:8, el Señor te dirigirá, estará contigo. Yo no sé si alguien está atrapando palabra. Y no te dejará, ni te olvidará, te dice el Señor. No tengas miedo, ni te amedrentes. Entonces Dios lo que hace con el pueblo, acuérdate, 70 años esclavos, siendo maltratados, siendo abusados. ¿Eran qué? Esclavos. Tiene que reconstruir la fe en ellos. Y hay alguien que vino a esta reunión que la frustración le destruyó la fe, que los errores le destruyeron la fe, que las malas noticias le destruyeron la fe, que los problemas le destruyeron la fe. Pero yo me levanto como un Isaías para tu vida y declaro sobre ti que Dios no te va a dejar. Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene que reconstruir la fe mermada por los años de esclavitud. Y le dice en el verso 28, ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? Porque cuando no hay problema nos acordamos de toda la Biblia. El problema es que en los problemas se nos olvida una palabra que Dios nos dio. Tú estás recibiendo, a lo mejor dices, pastor, yo estoy bien ahora, pero mañana ¿quién te lo garantiza? Y esta palabra te puede librar el día de mañana. Interesante que el Señor les pregunta que si sabían quién era Él. ¿Usted cree que sabía? Sí sabían. Pero la bruma, el problema, destruyen la fe. Porque es fácil saber cómo está nuestra fe. Sabe, a veces es tan débil que un problema me aleja de Dios. El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, por si se te había olvidado, Israel, no se fatiga como tú estás fatigado, ni se cansa como tú estás cansado. Toca a alguien, dile, hay un Dios que no se cansa. Y lo hermoso de este Dios es que cuando tú y yo nos cansamos, nos da acceso a sus fuerzas para que no nos cansemos nosotros también. ¿Habrá alguien que crea que Dios puede levantarse por ti? Y vas a pelear no ya con tus fuerzas que no tienes, sino con las fuerzas de Él. ¿Sabes? A veces a Dios le encanta que te agotes para que confíes en sus propias fuerzas.
Israel, no se te olvide que yo soy Dios. No se te olvide que yo no me canso de perdonarte. No se te olvide que yo no me canso de levantarte. Yo no me olvido de volverte a bendecir. Israel, no se te olvide que todos los recursos están en mis manos. Yo no sé si alguien vino a alabar a esa clase de Dios esta mañana. Hay alguien que Dios le vuelve la fe para que vuelva a creer en su imposible. Dios tiene que reconstruirle la fe destruida por esa temporada de esclavitud, de humillación. Lo segundo que Dios hace en su pueblo, triste, debilitado, cansado, desanimado, es fortalecerlo. Y le dice en el verso 29, porque Isaías está hablando al pueblo: Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Mira, Israel, hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Amados hermanos, no podemos ignorar que por más animados, fuertes y motivados que estemos, tarde que temprano el cansancio va a aparecer. El desánimo nos va a visitar, sea en lo físico, espiritual, emocional. Tarde que temprano nos vamos a cruzar con una lucha contra el desánimo, contra la falta de vigor y entusiasmo. Pregúnteme a alguien: ¿por qué, pastor? Porque somos humanos. No hay ciencia en esto. Todos en algún momento vamos a pasar por desaliento, vamos a pasar por frustración, vamos a pasar por desánimo. Ahora bien, el problema no es cansarnos o debilitarnos, sino que muchos prefieren darse por vencidos y ya no quieren seguir adelante. No esperan a que Dios los fortalezca de nuevo, avive de nuevo, levante de nuevo, entusiasme de nuevo, y desertan de todo aquello que Dios había empezado en sus vidas. Y yo vine a hablarle a alguien de parte de Dios en esta mañana, para que tú no seas el próximo que deserte, sino que si llegaste con falta de fuerzas, hoy te levantes con nuevas fuerzas para que sigas adelante. Por eso es que antes que seas el siguiente en la lista de los que abandonan el barco, de los que dejan de creer, viene hoy Dios delante de ti para dejarte saber una vez más que Él sigue teniendo el control de la situación y tiene el poder también para volverte a levantar. Yo no sé si yo le hablo a un hueso medio muerto que despierte, que se levante, que respire. Porque los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Hoy Dios te trajo para renovar tus fuerzas que ya te faltan, porque no te he visto que te pares en todo el servicio. Hoy Dios te trajo para decirte que no se ha olvidado de ti. Hoy Dios te trajo para ponerte alas de águila.
Hoy dejas de cacaraquear como gallina y te levantas como águila en esta mañana. Porque solo las fuerzas que vienen de Dios te hacen volar. Solo las fuerzas que vienen de Dios pueden resucitar lo muerto, pueden despertar lo dormido, pueden levantar lo caído. Tú que estás parado, dile al que está a un lado: a mi lado se sientan puras águilas, no gallinas, no gallinas, no gallinas. Yo no sé si hay águilas en esta casa. Ay, me da miedo este gallinero. Yo no sé si hay águilas en la casa. Pastor, ando cacaraqueando por la vida. Pastor, estoy lleno de tristeza. Pues hoy Dios te cambia a águila para que vueles. ¿Sabes? Las gallinas comen gusanos. Voltea con alguien, dile: no te has cansado de los gusanos. Pero las águilas pueden comer víboras, las águilas pueden destruir serpientes, las águilas se elevan a las alturas, las águilas ven los problemas desde arriba, las águilas no hay quien los detenga. Mírale la cara a tu hermano y ve si a ver se está convirtiendo en un aguilucho, aunque sea por ahí. Ay, esa carita de pollito descuidado. Siéntate, siéntate. Vamos, no te vas a mover de esa silla hasta que está a un lado se convierte en un águila también. Y si lo ves por ahí cacaraqueando, échatelo encima, llévalo para las alturas. Aquí el asunto es que el pueblo le dice a Isaías: te voy a dar de mis fuerzas. Porque escúchame bien, amigo, la única manera de que tú atravieses tus imposibles es si Dios te da de sus fuerzas. La única manera que alguien se puede levantar de un fracaso en una relación, en un negocio, de un trauma, de una muerte, es si Dios desata de sus fuerzas sobre ti. Y las fuerzas de Dios vienen en primer lugar cuando pongo mi confianza en Él. Isaías se los está declarando: los que confían en Él. Porque la fe es un asunto de confiar en alguien o en algo. ¿Quiere una definición sencilla de fe? Es confiar en algo o en alguien, no precisamente en Dios. Pero interesantemente, la gente puede confiar en un piloto de avión cuando va arriba. La gente puede confiar en que le van a dar cheque a fin de mes. Pero como batalla para confiar en el Dios que tanto hace volar el avión como el mismo Dios que produce el cheque. Así que si estás hoy aquí, eso es un testimonio de que el mismo Dios que te trajo hasta aquí en esta hora estará contigo mañana también. Voltea con alguien, dile: mañana también vas a ver a Dios. Mañana también el favor te va a acompañar. Mañana también las misericordias van a estar disponibles para ti. Yo no sé si alguien cree que Dios también está los lunes, está los martes, está en la semana en su vida. Las fuerzas de Dios vienen por medio de mi oración. Eso es lo que el salmista reveló
En el Salmo 16, verso 11, me mostrarás la senda de la vida. Está orando. En tu presencia hay ¿qué cosa? ¿Qué hay en la presencia de Dios? Delicias a tu diestra para siempre. Nadie que entre a la presencia de Dios sale igual que como entró. Quiero animar a alguien que ora o que no ora. Nadie que entra realmente a la presencia de Dios sale igual que como entró. Pastor, yo me aburro orando. Es que no entras a su presencia. Pero ya estás ahí en la puerta, estás cerquita. Nadie que realmente entra a la presencia puede salir igual. Absolutamente no. Es como si usted va bien cambiadito con un traje blanco, un traje de novia, y te metes donde están descuartizando pollos y sangre por todos lados. No vas a salir como entraste. Vas a salir manchado, manchada. Vas a salir apestando a pollos. Alguien está aquí hablando de gallinas. Es imposible que alguien que vaya a la presencia de Dios salga igual. ¿Por qué no oras? Porque no entras a la presencia. Porque en tu mente hay que aburrido es ese asunto. Es que oras religiosamente, pero no tienes fe para entrar a la presencia, para creer que Dios está ahí a un lado de tu cama, en tu cuarto, para creer que Dios te puede tocar en ese momento. Habrá alguien que sepa lo que le estoy dejando saber. En su presencia, ¿qué hay? Pleno gozo. El problema es que aquí no puso el salmista exactamente en qué presencia. En la presencia de la tele, para muchos ahí hay pleno gozo. En la presencia del buffet, ahí hay pleno gozo. Alguien está acá. Y qué bueno que te goces en tu casa, con los que sea, donde sea. Algunos en su negocio, su gozo, pero el mayor gozo que vas a recibir, el gozo que permanece, el gozo que te va a fortalecer, el gozo que te va a ayudar a cruzar esa crisis, es el gozo que se desata de la presencia de Dios. Voltea con alguien, dile: por cierto, ganaron los Dodgers, porque hay avivamiento en Los Ángeles, gloria a Dios. Pero sabes, eso fue hace una semana. La ciudad se alegró, el pastor se gozó, hablan lenguas. Pero ese gozo ya pasó. La gente pagó hermanos, estaban cobrando $1,000 de parking. Yo pensé que era la entrada al cielo. $1,000 de parking. A la gran, como dicen allá en Centroamérica. No es una grosería, dicen a la gran para muchas cosas. ¿Cómo tan semejante dinero? Y la gente contenta pagando. Denme una docena de parkings. Pero ese gozo se acabó. Y la gente volvió a sus cargas. La gente volvió a sus problemas. La gente volvió a sus luchas. La gente volvió a sus angustias. Le volvió a la gente de la depresión. No se le quitó con la victoria de los Dodgers, porque ahí no está el pleno gozo que necesitan. Pero yo vengo delante del Señor y delante de ti para dejarte saber que si entras a la presencia de Dios, el gozo que estás necesitando te va a tocar. Las fuerzas de Dios vienen por mi confesión. Diga conmigo: lo que yo hablo se manifiesta. Joel 3:10.
¿Sabe el contexto de ese verso? Es otra vez Israel delante de una guerra, pero no tienen armas. Vienen los miles. Ellos se enteran que vienen miles a destruirlos y ellos no tienen armas. Y es por eso que el profeta les dice: de sus espadas o de sus asadones hagan espadas, de las hoces con los que cortan el trigo hagan lanzas. Pero esto lo resume en lo final: diga el débil, fuerte soy. Y la manera de que te conviertas de campesino indefenso a un guerrero empieza por lo que confieses. La manera en que el enemigo te va a empezar a intimidar es por lo que empieces a sacar de tu boca. Era una verdad. Ellos no tenían armamento, no tenían cómo defenderse, pero Joel les da un arma. Joel les entrega un arma más poderosa que la lanza, más poderosa que la espada, y es la boca. Por eso cuando el Señor se revela en el Apocalipsis, Juan le ve una espada de fuego en su boca. Porque es tu boca la que va a cortar todo argumento que se levante contra ti. Es tu boca la que tiene poder para derrotar tus enemigos. Es tu boca la que va a transformar tu lamento en baile. Es tu boca la que va a hacer que tus enemigos huyan. Es tu boca. Y esa arma se las entrega a Joel y les dice: están débiles, digan que son fuertes. Como dice la canción, que el triste diga, alegre estoy. Que el pobre diga, que el enfermo diga, que el desanimado diga. Y cuando empiezas tú por fe a declarar lo que no se ve o lo que no se siente, entonces prepárate para ver la gloria de Dios sobre tu vida. Entonces las fuerzas del cielo descienden sobre ti. Es mi confesión en medio de la crisis lo que me va a mantener en ella o me va a sacar de ella. ¿Alguien me sigue acá? Voltea con alguien, dile: ¿qué estás hablando en ese problema? ¿Qué está saliendo de tu boca? Ay, ¿para qué voy a la iglesia? Ay, ya no sirvo, pastor. Ahí le boto la célula, el ministerio. ¿Para qué? ¿Qué está saliendo de tu boca? Alguien está aquí en esta mañana. ¿Sabe? La semana me acordaba de mi mamá. En una oración le daba gracias. Pero algo que mi madre de 84 años, y Dios es testigo, 83 años de vida. Mi esposa la conoció como por 30 años, más de 30 años. Ella también puede ser testiga. Nunca la escuché quejarse de nada. Y están mis hijos, los años que la conocieron, mi esposa, los más de 30 años. Nunca la escuché. Y no tuve el momento de preguntarle: mamá, ¿por qué usted nunca se ha quejado de nada? Problemas como tú y como yo. Crisis, imagínate, en más de 80 años. Situaciones para maldecir, muchas. Ocasiones para dejar a Dios, demasiadas. Pero nunca yo la escuché quejarse, ni de Dios, ni de la vida, ni de su familia, ni de las circunstancias. Yo creo que por eso vivió tantos años y fue feliz.
Así que, hermano, si tú quieres que Dios fortalezca tu vida, tienes que empezar a cambiar tu vocabulario. Que la alabanza que sueltas aquí sea la misma que saques a tu trabajo. Que la alabanza que haces aquí sea la misma que te lleves a tu casa. Que la alabanza que sacas aquí sea la misma que vaya en tu carro cuando vas manejando al trabajo. Habrá alguien que esté escuchando palabra de Dios. Por último, las fuerzas de Dios vienen por medio de mi adoración. Mire lo que Nehemías revela. Además, Esdras les dijo: vayan a sus casas a celebrar este día. Otra vez había tristeza en el pueblo. Preparen buena comida, beban vino dulce y compartan con los que no tienen nada preparado. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Porque entre más le alabas en tu necesidad, más gozo te llena y más gozo recibes. Si no, pregúntale a Pablo en la cárcel de Filipos, como el hombre en vez de quejarse y maldecir porque lo habían encerrado en una injusticia, se pone a bendecir y a exaltar el nombre del Señor. Se pone a alabar el nombre de Dios, y eso le trajo fuerzas nuevas. Eso lo levantó y lo sacó de su cárcel. Hay gente que si tan solo alabara, saldría así de su cárcel, saldría así de la depresión, saldría así de la ira, saldría así de la tristeza, saldría así. Correrías ese espíritu que te gobierna y te persigue. Hay gente que la persigue, espíritus de tristeza y depresión, sin entender que tu alabanza los hace huir, que tu alabanza rompe esas cadenas y esos yugos. Toca al que está a un lado, dile: deja de llorar y ponte a danzar mejor. Deja de quejarte y ponte a celebrar. Deja de lloriquear y empieza a alabar a aquel que te puede librar de esa circunstancia. Quita esa cara de lástima y pon cara de león en esta hora. Quita esa cara de depresión y pon cara de avivamiento. Quita esa cara del libro de Lamentaciones y pon la cara de los salmos ahí delante de ti. Yo no sé si habrá gente que realmente esté disfrutando su vida en Cristo. Póngase de pie, por favor. Termino con esto. Las fuerzas de Dios vienen cuando el Espíritu Santo te visita. Salmo 92:10. ¿Qué dice ahí? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Otra vez, salmista cansado. El que declaró esto estaba agostado, estaba triste, estaba frustrado. Pero Dios le revela algo para que lo ore, lo declare y lo atrape en su vida. Tú tienes el poder de aumentar mis fuerzas como las del búfalo. ¿Sabe? Un búfalo, leí en una ocasión, un búfalo tiene la fuerza para enfrentar hasta 5 leones. Es una fuerza sobrenatural de ese animal. Y eso fue lo que se le ocurrió al salmista para describir que Dios puede darte las fuerzas para vencer no solo un enemigo, sino 2 enemigos, sino 3 enemigos. Yo le estoy hablando a alguien que dice: estoy lleno de problemas. No importa, si recibe las fuerzas del búfalo, Dios te va a dar la victoria en cada uno de ellos. Pero esas fuerzas venían de una unción.
seré ungido con aceite fresco. Y es cuando ese aceite cae sobre alguien que las fuerzas son renovadas, que se despierta lo adormecido, que resucita lo dormido, que se levanta lo caído, se endereza lo torcido. Cuando el Espíritu Santo cae, levanta tus manos ahí donde. No te me distraigas. Yo no vine a entretenerte ni a perder tu tiempo ni el mío. Yo vine a profetizarle a alguien que hay fuerzas nuevas para ti. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Olvídate del que está a un lado. Olvídate de dónde vas a ir a comer. Olvídate de lo que estás haciendo.